de la pausa, doctor Ángel González Medina. Adelante. Mira, no hay una precisión real de la edad en sí, sobre todo porque hay algo que yo diría que desde muy temprano en la vida se debe hacer un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque muchos niños vienen con problemas para no decir todo, inclusive en la infancia y en etapa juvenil, tienen soplos. Sí. Sí, porque hay un aumento del volumen circulatorio. ¿Qué es un soplo, doctor? Porque la gente lo repite mucho. El soplo es una sensación de vibración, un sonido que puede variar dependiendo de las características que oímos en el corazón. Es como... literalmente como si soplara algo. Un roce, exacto. ¿Y por qué se produce? Porque se produce turbulencia, o sea, la sangre choca con algo. La sangre del corazón, exacto. ¿No? En este caso, lo que pasa es que como está en crecimiento, está manejando un volumen que es mayor que el que puede sacar por el orificio por donde sale. O sea, él tiene más sangre de la que puede sacar. Exacto, porque está en crecimiento. ¿Solamente el soplo se da, doctor, en el corazón? ¿También se puede sentir en las arterias? En las carótidas, en otras arterias, en la cabeza inclusive. Sí. A veces hay que ocultarle la cabeza a los pacientes también. Así es. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, hay un soplo. Eso es llamado soplo anorgánico o funcional. Doctor, hay un soplo, a propósito que usted dice en la cabeza, que aquí deberíamos tener más diagnóstico de esa enfermedad, pero por razones de calidad muchas veces en la práctica médica, que es teniendo tanto trauma en la vía pública, se produce una proctosis de un ojo, ¿verdad? Enrojecimiento del ojo, se sale el ojo y probablemente hay una fístula carótido cavernosa. Entonces, correcto. Esa fístula produce un soplo. Tú pones el estetoscopio en el ojo y tú oyes el soplo. Así es. La mezcla de la sangre de la carótida en el seno cavernoso. Así es. Adelante, doctor. Bueno, entonces, tú ves que hoy día las consultas de los cardiólogos pediatras es bastante importante, porque generalmente los pediatras van a referir a ese niño, ya no se quedan con el diagnóstico de que puede ser un soplo fisiológico, porque no tiene que ver con patología, sino que quiere una evaluación para que le aclare que ese niño no tiene ningún tipo de patología. Y obviamente se considera que todo niño que va a la escuela, sobre todo hoy día, que sobre todo una gran parte de la población de los niños van muy temprano a la escuela hoy día y se pueden contaminar con infecciones de la garganta, eso es muy frecuente, y desarrollar una fiebre reumática que puede dañar su corazón. Por eso tú ves que ya en muchos colegios, sobre todo, lamentablemente en nuestras escuelas públicas no se hace mucho esto, pero se le hace evaluación general, sí, incluyendo el otorrino. Antes de la admisión. Exacto, sí. Antes de la admisión. Claro. Para que ese niño no vaya después a tener problemas de aprendizaje, habiendo una situación que se puede corregir. Y entonces, eso me trae recuerdo de un familiar que en la escuela, en la época antigua, la profesora la maltrataba. ¿Qué muchacha tan bruta? Y era que no veía, señores. Tenía una retinitis por toxoplasmosis. Ella no veía, entonces al no ver, no podía. Sin embargo, esa persona se superó, pudo ir a los Estados Unidos después siendo una jovencita y tiene 2 maestrías. Luego de diagnosticada su condición y tratada lógicamente. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ver qué limitaciones puede tener un niño, su evaluación psicológica. Entonces ahí entra también la evaluación médica general. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo en nuestro país por años desde la antigüedad? Que te piden un certificado médico. Y va la mamá a buscar un certificado médico y usted le hace sin revisarlo. Claro. Y todavía eso es común, que la gente cree que un certificado médico debe ser simplemente llenar un papel. No, hay que hacer una evaluación. Y en esa evaluación detectar si existe algún tipo de problema. Esa es la realidad. Entonces, mi consideración es que al ir a la escuela tiene que recibir una buena evaluación general de su sistema, de todo su cuerpo, para que cualquier limitación que pueda tener o discapacidad sea descubierta en ese tiempo. Y la evaluación cardiovascular, entonces, después que usted la hace durante la niñez, entonces ya
por lo menos en la adolescencia, cuando va a la universidad y después de los 18 años. Y a partir de ahí, entonces, dependiendo de las necesidades, dependiendo de la historia familiar, ¿no? Entonces ya usted hace evaluaciones ya concretamente, porque antes se hablaba de que a partir de los 35 años, no, hay que hacer evaluaciones que comienzan desde la infancia y que se van a hacer dependiendo de las necesidades. Hay normas, hay guías establecidas para esto, precisamente. Doctor, usted hablaba de ese historial que se establece cuando un paciente va a consulta, las preguntas que usted le hace, cuáles son los síntomas y manifestaciones que te traen a mi consulta. Basados en esto, ¿se manda un ecocardiograma a todos los pacientes independientemente de que tengan unos síntomas como parte de esa evaluación inicial? ¿Y qué representa el tomar esa acción en el diagnóstico temprano de enfermedades que pueden estar cursando asintomáticas? Sí, lo lógico es eso. Lo lógico es hacerlo temprano. Y Amaury preguntaba un porcentaje. Yo pienso que el porcentaje hoy día es muy alto. Ya yo creo que ningún cardiólogo se queda sin hacerle un ecocardiograma, aún en una primera visita que el paciente sea normal a un paciente. Y eso produce muchas veces, doctor, cuando es con fines quirúrgicos, por ejemplo, que tú mandas a hacer una evaluación a una persona de más de 50 años, qué sé yo, una persona de 50 años o más, y le vas a hacer un procedimiento invasivo, hacer una arteriografía, lo que sea, hacer una colecistectomía, cualquier procedimiento. Entonces la gente se enoja, dice, mira, me mandaron a hacer el eco, pero el electro yo no vi nada. Sí. Entonces, ¿por qué razón? No, es que es fundamental por lo mismo que estábamos hablando ahorita. O sea, fíjate es que... parte de los elementos que hay. Claro, ese paciente va a ser sometido a una anestesia, se va a dormir. ¿Y qué puede pasar? Que puede haber una complicación y resulta que nos vamos a dar cuenta después de la complicación. Después que ocurre la complicación, cuando pudo haberse previsto eso. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Yo le pido a mis pacientes, fíjate, que muchas veces, porque hay un error, se nos mandan los pacientes para una evaluación cardiovascular para que vaya a ser sometido a cualquier tipo de cirugía. Sí. Y yo le pido a mis pacientes, independientemente, sobre todo si va a ser con anestesia general, una espirometría por lo menos. Sí. Una espirometría con su radiografía de tórax. Y eso es fundamental. Y usted le pide su... Hasta para una endoscopía. Sí. Si tiene historia... Es que es un acto invasivo, doctor, pero la pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones que tú puedes ver en un eco que puede, de no tener esa información, resultar una complicación en un procedimiento, claro. por ejemplo? Tú puedes tener un paciente que tenga, por ejemplo, una hipertrofia, un engrosamiento de las paredes del corazón. ¿Y eso qué produce entonces? Bueno, eso te puede producir una complicación porque dependiendo de la patología que tenga imagínate tú operando que el paciente te haga una crisis hipertensiva. Suba la presión. Tú operando un cerebro. Sí, se tú hincha pudiste, todo. Exacto, es un desastre. Sí. Entonces, o que te haga un paro cardíaco. Sí. Porque además, ese engrosamiento te debe hacer a ti preguntar, ¿por qué tiene las paredes engrosadas? Es hipertenso, perfecto. Pero tiene más de 50 años, entonces tú debes ir más lejos. Ya yo acostumbro muchas veces a esos pacientes no hacerle una radiografía de tórax, sino hacerle una tomografía de tórax. Un poco más allá. Sí. ¿Por qué? Porque te va a dar la información de la radiografía, pero además tú vas a ver los vasos. Que están alrededor. Si hay calcificaciones de las arterias coronarias, entonces ya eso implicaría que tú debes hacer otros estudios complementarios para que el cirujano y sobre todo el paciente tenga la seguridad de que puede ser sometido a un procedimiento sin correr riesgo de tener una complicación que puede ser hasta la muerte. Excelente, doctor. Recomendaciones finales. El doctor Amaury García preguntaba cada qué tiempo se debe realizar a un paciente un ecocardiograma, por ejemplo, para llevar ese control de cómo está mi salud cardiovascular, independientemente de si tengo síntomas y o no. Yo le agrego a tu pregunta, Liz, sobre todo en el paciente, por ejemplo, hipertenso. Cada qué tiempo un hipertenso y un paciente con esa condición debe hacerse un eco, finalmente. Mínimo cada 2 años. Cada 2 años. Si ya es un paciente que tiene algún tipo de repercusión de esa hipertensión u otra enfermedad, debe ser. Hay pacientes que tú lo mandas a hacer cada 6 meses, 1 año por el seguimiento. Para seguimiento, entonces, cuando ya hay una identificación, hay que acortar el tiempo. X, por ejemplo, tú puedes nacer con un prolapso de válvula mitral, importante. Sí. Y tú dices, bueno, tiene un prolapso de válvula mitral que tengo la sospecha de que puede evolucionar en un futuro a que tenga que necesitar cirugía porque se va a ir complicando, va a ir degenerando. Entonces tú dices, bueno,
En principio, quizás si no hay ninguna repercusión, tú dices, bueno, cada año para ver qué ha pasado, qué está ocurriendo en ese paciente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa estelar de cada miércoles, donde nosotros los miércoles hablamos con el corazón. Así que usted esta producción la puede volver a ver, repetir cuantas veces quiera a través de todas nuestras plataformas.